Excelente madrugada. Dios las bendiga y bueno, estoy muy gozosa de iniciar este poderoso tema con ustedes. Este tema que tiene 4 líneas, 4 formas de ver, 4 lineamientos, 4 personajes, 4 héroes de fe. Y bueno, a lo largo de estos 4 días vamos a estar conociendo sobre lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Espero que estés tan contenta como yo de ya estar de nuevo en este tiempo de madrugada. Y bueno, la palabra de Dios dice, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción, has conocido las angustias de mi alma. Salmo 37:1. Y bueno, este tiempo poderoso vamos a venir juntas pidiéndole a Dios que abra nuestros oídos espirituales, que abra nuestro entendimiento, que nos dé esas hermosas tablas de salvación que quiere para cada una de nosotras, que nos dé ese aliciente, que nos llene de su palabra, de su vigor. Y bueno, pues Dios es quien me infunde las fuerzas, Dios es quien endereza mi camino y por eso estamos aquí. Segunda de Samuel 22:33. Amado y precioso Redentor, en esta madrugada venimos confiadas en que tú estás con nosotros, que tú vas a estar aquí dirigiendo este hermoso tiempo de oración, esta hermosa lección, este hermoso pasaje. Señor, eres tú el que envuelve, Señor, nuestros corazones. Eres tú el que nos hace sentir tu presencia y solamente tú, el único que puede, Señor, llenar cada uno de nuestros vacíos, cada una de esas necesidades que aún hay en nuestra alma, Señor. Hoy quiero que cada una de estas mujeres se goce con esta palabra, así como me he gozado yo. Alégrala, Señor, según tu misericordia para cada uno. Tú conoces las aflicciones de su alma, de su corazón, Señor, y solamente tú puedes responderle. Bendito Padre Celestial, en esta madrugada creemos que tu amor, Señor, está establecido en cada una de nosotras. Creemos, Señor, que somos nuevas criaturas. Creemos en esta madrugada que somos tus hijas, Señor, y que ya hemos sido perdonadas, Señor. Queremos seguir practicando la justicia, Señor, que solamente es a través de tu sangre poderosa. Ayúdanos a vivir como justificadas, Padre Santo y amoroso. Hoy queremos venir, Señor, a prepararnos y a que nos digas qué es lo que verdaderamente tenemos que preparar, qué estás preparando tú, qué estoy preparando yo, qué está preparando cada una de estas mujeres que día a día se levantan tan solo por buscarte, Señor. Gracias, amado y precioso Redentor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque creemos en un Dios todopoderoso, Señor, y que nos libra de todo mal. Eres tú, Señor, el que en este momento, Señor, toma en control de las redes, de mí, Señor, de este equipo, de cada una de estas mujeres, que no haya distracción, Señor, que puedan darte ese tiempo perfecto y de calidad. Ayúdanos, Señor, a inundarnos de tu presencia y que el Espíritu Santo descienda, Señor, sobre cada una de nosotras. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en cada uno de estos procesos. Vemos tu mover, Señor. Oh, cuán glorioso eres, Padre. Gracias. Gracias porque tú nos infundes nuevas fuerzas, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque solamente tú y solo tú puedes, Señor, saciarnos de esta manera. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por ser el autor y el perfeccionador, el consumador de esta fe, Señor. Gracias, gracias por irradiar nuestros corazones en este tiempo, por estar aquí, precioso Redentor. Bendecimos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, la sangre de poder. Solamente es la de Cristo Jesús. Solamente en la sangre de Cristo está el poder. Ríndete, ríndete ante Él. Búscalo de sobremanera. Solamente Él puede hacer todo lo que tú has creído, todo lo que Él te ha dicho que va a hacer. Solamente Él lo puede hacer. Bendito Señor, alabamos tu presencia. Santo, santo, santo eres, Dios Todopoderoso. Gracias por estar aquí.
Gracias por darnos estos maravillosos temas para gozarnos contigo, para iniciar nuestras mañanas de tu mano de poder y de gloria. Precioso Redentor. Amén y amén. Bueno, pues les decía que a lo largo de estos 4 días vamos a estar viendo diferentes personajes, situaciones, circunstancias, pero todo va enfocado al mismo lugar. Hoy el Señor quiere hablar a tu vida como lo habla la mía y quiere preguntarte a ti, ¿qué estás preparando? ¿Qué estás preparando? Hoy vamos a ver a través de este maravilloso personaje de la fe que es Noé, lo que él preparó. Hoy el Señor quiere hablar a tu corazón y que sepas qué es lo que necesitas preparar. Posiblemente aún no sabes qué estás preparando, pero el Señor quiere hablar a tu vida, quiere decirte lo que necesitas preparar. Y bueno, primeramente, ¿qué es preparar? Bueno, preparar es disposición o arreglo de las cosas necesarias para realizar algo o para un fin determinado. Algunos sinónimos de preparación, pues son organización, estructuración, acondicionamiento, disposición, planificación. Y es que la preparación es la obtención de un producto o de algo, ¿sí? Haciendo las operaciones necesarias para ello. ¿Ok? Bueno, pues para mi preparación en lo particular es, en lo espiritual, es hacer todo lo necesario, todo lo que aplique, todo lo que complete, todo lo que edifique, todo lo que complemente y sobre todo lo que el Señor indique que tienes que hacer. Les decía que en este primer día de que estás preparando, vamos a ver a través de la vida de Noé, un hombre temeroso, un hombre obediente. ¿Quién no ha escuchado de Noé? Hasta de muy pequeños. Siempre el arca, los animalitos, todos hemos escuchado la historia de Noé. Ese hombre que construyó un enorme barco, un enorme bote, un arca, para salvar a su familia de la ira que Dios envió sobre la tierra. Y esta ira fue manifestada en forma de gran inundación. Algo que tenía Noé muy particular es que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto está en Génesis 6:8. Vamos a leer completo el Génesis 6, donde empiezan a hablar la palabra de Noé, y dice Génesis 6:9, inicia y dice, Noé construye el arca. Dice así, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra, versículo 11, delante de Dios. Y esta tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios, pues a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Le dice en el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Le harás un piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer
y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. 20 de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme todo lo que Dios le había mandado. Así es, él no escatimó nada, absolutamente ninguna de las palabras, no tomó decisiones propias, no minimizó ninguna de las palabras. Hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Génesis 6:5 explica por qué la ira de Dios vino sobre la tierra en el tiempo de Noé. Porque es que Jehová vio que la maldad de los hombres era demasiada en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amadas, en Romanos 1:18-19 podemos leer más sobre esta maldad, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Por lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Así es, la ira del Señor se reveló desde el cielo contra todo aquello que fuera diferente a su palabra, a su justicia, contra toda impiedad, contra todo aquel que estuviera irrumpiendo la verdad. Todo lo que Dios había manifestado y todo lo que se interpuso, se opuso a lo ya dicho, fue destruido. Dicho con otras palabras, Dios se alegra sobre aquellos que buscan andar fielmente conforme al entendimiento que Él les ha dado, acerca de lo que es verdadero, de lo que es justo. Por otro lado, la ira de Dios se enciende sobre aquellos que vez tras vez van contra las verdades que Él ha creado en ellos. Una referencia la tenemos en Eclesiastés 7:29 que hace Salomón sobre la tendencia humana a alejarse de la verdad. He aquí, solamente esto le he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No hay manera, hermosas, de que las cosas hayan sido diferentes ni que lo vayan a hacer. Esta historia de Noé se repetirá en la humanidad. Así lo afirmó Jesucristo, el Hijo de Dios, el que está sentado a la derecha del Padre. Es muy triste porque en los tiempos de Noé es el resultado de un final trágico y doloroso para mucha gente. A pesar de los esfuerzos de Noé para que esa población, esa sociedad, esa humanidad no se perdiera, no fue suficiente, porque ellos tenían algunas cosas que no desistían, no fueron suficientes, pero no por falta de algo que no hiciera Noé, sino por sus propias concupiscencias. Para ellos no fue suficiente, para ellos aún tenían muchas ganas de vivir su autosuficiencia. Veamos los elementos. En los tiempos de Noé la maldad se había multiplicado. El relato de la Biblia nos dice que la gente de la tierra se había corrompido de sobremanera. En ese tiempo de Noé la maldad era total y el pensamiento continuo de los hombres era en contra de los demás. Esto entristeció a Dios porque sus planes siempre han sido de bien para los hombres, pero las decisiones de los hombres trajeron dolor al corazón de Dios y al de los demás. Por eso fue necesario juzgar a la humanidad y Dios decidió enviar un diluvio que acabará con ellos, no sin antes enviarles a un mensajero que les invitara al arrepentimiento.
Amada, los tiempos actuales no son muy diferentes de los tiempos de Noé en cuanto a la maldad de los hombres. Noé invitó a la gente al arrepentimiento. Hoy en día la palabra se proclama. Invitamos una y otra vez a aquellos a que entreguen su vida a Jesús. Hoy en día esta maldad está ya sin precedentes. Más adelante vamos a ver algunas de las señales. Noé invita a la gente al arrepentimiento y se calcula que Noé tardó más de 100 años en construir el arca. Mismos años que aprovechó para predicar a la gente e invitarla a arrepentirse y volverse a Dios. Esta es una de las evidencias más grandes del amor de Dios, quien antes de destruir a los pecadores, les ofreció el perdón y la salvación a través del arrepentimiento. Esto mismo sucede hoy en día, cuando Dios sigue hablando de diversas maneras a esa gente que está corrompida, que está llena de maldad en su corazón, para que deje de hacer lo malo y aprenda a hacer lo bueno. Esta es la razón por la que la gente que hace lo malo sigue cometiendo sus delitos sin aparentemente Dios haga justicia, ya que el Señor les está dando un breve tiempo para que se arrepientan. Así es. Este es el tiempo que llama la palabra de Dios el tiempo de gracia, donde podemos compartir la palabra, acercar a aquellos que están perdidos en su inmundicia, en sus iniquidades, así como tú estuviste un día, así como yo estuve un día, perdida en delitos y pecados. Es por eso que el Señor nos trae este hermoso tema. ¿Qué es lo que estás preparando? ¿Tú crees que deberías preparar un arca en la que podamos entrar? Así es, Dios también nos ha advertido en forma precisa y clara en muchos lugares de la palabra de Dios que su ira vendrá nuevamente sobre la tierra, aunque esta ya no será en forma de inundación. ¿Existirá un arca en la que podamos entrar para ser salvados del mismo modo que Noé y su familia? Claro que sí. Para los que anhelan vivir rectamente y una verdadera vida cristiana, una verdadera vida de seguir a Cristo con sus preceptos y sus mandamientos, la respuesta es sí. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él no quiere volver a hacerlo. Él está dando un tiempo de arrepentimiento. Hoy deberías estar igual de gozosa que yo, porque Él ya ha hablado a nuestras vidas. En Juan 15, Jesús nos invita a entrar en la moderna arca que tenemos hoy. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así es, en Juan 15, en los versículos 9 y 10, Él nos invita a elegir una vida en fidelidad hacia Dios y nos instalamos seguros en el arca de hoy. Sin embargo, como seres humanos somos tentados, incluso después de haber dejado nuestra vieja manera de vivir. Somos tentados, aunque nuestra vida ahora se encuentre en las manos de Dios, a decir, a hacer cosas que son completamente contrarias a lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, podemos ser tentados a mentir por causa de un error que cometemos. Quizás un error pequeño, pero podrás cubrirlo con una mentira. O quizás puedes ser tentado a difundir rumores de otras personas. O puedes ser tentado a hacer trampa. Puedes ser tentado a quedarte con un mal cambio. Puedes ser tentado a trampear con dinero. Pero en Cristo encontramos fuerza para evitar aquello que causa la ira de Dios y para vivir
una vida agradable al Señor. Así es, solamente en Él encontramos esta fuerza para evitar aquello que lastima a nuestro Creador. Solamente en Cristo podemos encontrar un verdadero caminar para vivir esa vida que solo le agrada al Señor, siguiendo todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y es que mientras Noé preparaba el arca, la gente se entretuvo en sus afanes. Por eso te decía que no hay mucha diferencia. Al principio de la predicación de Noé, la gente tuvo cierto interés, después se burlaron de él y se dedicaron a vivir lo que consideraban una vida normal. Y es que en la palabra de Dios, el Señor Jesús se refiere a esta gente como personas que comían, bebían y se casaban hasta que Noé entró en el arca y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Amadas, sabemos que comer, beber y casarse es parte de la vida. Es algo a lo que todos aspiramos, asumiendo de que eso se trata este asunto para estar en este mundo. En efecto, es que Dios diseñó la vida y necesitamos comer y beber. Y anhelamos encontrar a la otra persona para conformar esa familia. Estas son cosas normales y no tienen algo de malo en sí. El verdadero problema fue que por entretenerse en estos afanes de la vida, que la gente olvidó escuchar a Dios, olvidó responder a su mensaje de salvación. Y aquí es donde verdaderamente está el grave peligro. No podemos olvidarnos de la voz de Dios tratando de vivir una vida normal. Cuando el diluvio llegó, fue demasiado tarde para salvarse. El triste final de la historia en los tiempos de Noé es que la gente se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba pasando. Para ese entonces ya no pudo salvarse, porque la puerta del arca se había cerrado y el diluvio ya había comenzado. Este es el tiempo en que nosotros debemos de rogar, que con nosotros no suceda lo mismo, sino que seamos como Noé, que escucha y obedece. Es importante que pongas mucha atención en que cuando estás escuchando, también debes de obedecer, porque si no, te vas a quedar fuera del arca. Es que el Señor es toda misericordia y toda clemencia. En el tiempo de Noé no había señales. Hoy tenemos advertencias escritas en su palabra. Hoy tenemos advertencias por parte de Dios de lo que va a suscitar. En ese tiempo no había estas señales venideras, pero ahora sí las tenemos. Hoy en día basta comprender algún dispositivo para que sepas un poco de lo que está pasando en el mundo. Hoy en día vemos plagas, virus, desastres naturales, leyes que día a día son cambiadas para transgredir la palabra del Señor. Leyes que irrumpen sus mandamientos, leyes que trastornan el orden dado por nuestro Creador. Día a día vemos cómo el pecado aumenta. En gran manera podemos ver ya no nada más homicidios, sino ahora asesinatos despiadados, feminicidios y toda clase de maldad. Es ahí donde debemos de aprovechar este tiempo, esta palabra, hacerla llegar a otros por parte del Señor. Tenemos advertencias fieles que hablan de los acontecimientos venideros. Pero amada, ¿con quién te pones de acuerdo tú todos los días? ¿Prefieres quedar bien con tu familia, aunque no entren al arca? ¿Prefieres quedar bien con tu familia y quedar mal con Dios? Y es que
La fe que tenía Noé lo hacía creer. Fue un hombre que creyó un día lo que el Señor dijo, que todo iba a terminar. Y se esforzó en todos los sentidos para dar a su familia esa tan ansiada salvación. Eso es porque Noé fue un verdadero hombre de fe. Fue un padre en tiempos difíciles. A él le tocó ser padre en una época donde el pecado sobreabundaba, donde la sociedad estaba totalmente corrompida. Tanta era la necedad del hombre de hacer lo malo que llegó al grado de entristecer a Dios. Y la gente prefirió todo menos estar cerca del Señor. Pero Noé no. Noé como padre de familia, como esposo, se esforzaba día y noche para enseñar a sus hijos, sin importar lo que los demás estaban haciendo o lo que los demás dijeran de él. Eso no lo haría perder su fe, no le quitaría la palabra que Dios había entregado en sus manos. Él sabía que lo único bueno que había para sus hijos, para su familia, era permanecer en los caminos de Dios. Todo lo que hizo Noé, lo hizo por fe. Él no anduvo por vista. Noé fue un padre que vivió en ese tiempo de corrupción. Imagínate toda la corrupción que había alrededor de él. Estaba rodeado, el pecado sobreabundaba. Además, sus hijos estaban con personas corruptas, se relacionaban con personas corruptas y solo él y solamente él enseñaba y hacía lo correcto. Él tenía la autoridad porque estaba haciendo lo correcto, aún en medio de esa corrupción, aún en medio de que sobreabundara el pecado, aún rodeado de tantas personas que no hacían lo bueno. Él podía hacer lo bueno. Él tenía la autoridad para con sus hijos de hacer lo correcto. Él fue un padre obediente a su padre, que es Dios. Fue un padre trabajador. Dice la palabra de Dios que todo lo hizo conforme a lo que Dios le mandó. Él no puso nada extra. Él no sacó, como diríamos en mi país, de su cosecha. Él hizo todo tal cual el Señor le indicó. Esta palabra es para ti. ¿Qué le pones o qué le quitas a las instrucciones que Dios te ha dado? ¿Qué mandamientos sigues y qué mandamientos no sigues? ¿En dónde estás perdiendo la autoridad hacia con tus hijos, hacia tu hogar? ¿En dónde está tu desobediencia? Y es que Noé estaba viviendo en un lugar de rechazo. Sus vecinos lo rechazaban. Todo lo que veía o lo que hacía, quizás cuando caminaba, cuando salía, era escuchar y ver que hablaban mal de él, porque él era el único haciendo lo correcto. Todo lo que veía y escuchaba este padre de familia no le importaba. No le importaba quizás que le gritaran, ¿verdad? Evangélico, aleluya, lo que le hayan dicho. El único que le importaba era la aprobación. El único que le interesaba era la bendición de Dios para él y para su familia. Noé no cuestionó nada de lo que Dios le pidió. ¿Le pidió un barco enorme? Ahí está. Le pidió un barco enorme en medio de un territorio seco. Y aunque esto no pareciera tener sentido, él lo hizo. Aunque no pareciera ser real, obedeció. Aunque ni siquiera en ese tiempo había llovido, nadie ahí conocía la lluvia que hoy conocemos. Noé por más de 100 años. Algunos expertos dicen que fueron 120 años. Solamente hizo dos cosas durante
esos 120 años. Una era la construcción del arca y la otra era la de predicar a la gente sobre el evento que ocurriría. Una y otra vez, día a día, solo tenía dos cosas que hacer: construir y predicar. Predicar a esa gente, aun cuando nadie se arrepentía de su pecado. Aún pasó un año, aún pasaron 3 años. No se había convertido ni uno. Pero eso no le impidió a él seguir obedeciendo, seguir trabajando, porque él tenía una relación con el Señor. Él sabía quién le había dado esa palabra. Él conocía el poder. Él sabía que Dios lo había creado todo y podía hacer lo que Dios quisiera. Él siguió haciendo el trabajo día a día, ese trabajo que Dios le había encomendado. Viera resultados o no, su trabajo y su obediencia a Dios fueron suficientes. ¿Para qué? Fueron suficientes para salvarse, él y su familia. Además, todos los demás animales. Efesios 2, 8 al 10 nos recuerda: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Así es, amada, tú estás salva por creer, por la fe. Es un don de Dios. Nada ha sido por obras. Si él hubiera terminado el barco y no le hubiera creído al Señor en su corazón desde el principio, no se hubiese salvado, porque no era por la obra, para que nadie se gloríe. Fue por lo que él creyó y a quien le creyó. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Él no puso su mirada en el arca. Él sabía que el que lo estaba salvando era el Dios Todopoderoso, el que le había encomendado ese trabajo. Solo él y nadie más que él. Él no puso su mirada en lo que estaba construyendo, sino en el que aquel que le había dado la palabra, en aquel todopoderoso. Es que la palabra de Dios nos da el poder. Por eso es que él día a día tenía ese ímpetu para seguir construyendo. Él no decaía porque los demás no se convertían. Él seguía obedeciendo. Su comisión era obedecer y predicar. En traducción quiere decir trabajar y creer. En 1 Corintios 10:13 nos dice: tenemos la siguiente promesa: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Así es, él soportó esos 120 años. Quizás algún momento el enemigo le trajera algún pensamiento, pero tenía un corazón obediente. Y es que si buscamos a Dios de todo nuestro corazón, entonces y solo entonces cumplirá cada una de estas promesas en nuestras vidas. Es que la palabra de Dios nos da una guía clara sobre cómo podemos recibir el poder que necesitamos para vencer sobre nuestra naturaleza humana. En Salmos, David escribe cómo podemos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, palabras que nos pueden ayudar a resistir cuando somos tentados a pecar. Toda esta palabra se junta con lo que acabamos de hablar. En los tiempos en que sobreabunda el pecado, nuestro corazón debe estar solamente direccionado hacia el Señor, para que Él sea el que nos dé esa resistencia. Hebreos 4, 15 al 16 nos exhorta a buscar a Dios en la oración para recibir esa ayuda a la tentación. Y en su primera carta, Juan
nos alienta a tener comunión con aquellos que tienen un sentir y anhelan victoria sobre el pecado. Aquel que no ha podido dejar su inmundicia. Tenemos que trabajar. En Lucas dice Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Era difícil para aquellos creer en Noé, en lo que predicaba, porque verdaderamente no querían tener una comunión con Dios. Les gustaba vivir en pecado. Les gustaba estar haciendo lo que la carne les decía. Les gustaba su zona de confort, mas no sabían cada uno de ellos que la destrucción era inminente. No sabían ellos que de aquel que se burlaban, que de aquel que hablaban, sería, junto con su familia, el único que se salvaría. Cuando el Señor llega a nuestra vida y nos justifica a través de la sangre de Cristo Jesús, llena nuestro corazón. Es maravilloso sentirnos perdonadas y poco a poco vamos avanzando en la edificación de esa construcción que Dios quiere hacer en nosotros, de esa nueva persona, de esa nueva criatura. Y después de que nos salva, después de que nos limpia, empieza a darnos instrucciones. Y muchas solo quieren quedarse en lo bonito, en lo que Dios ya perdonó. Pero cuando vienen las instrucciones, solamente quieren agarrarse de la gracia. Y esto no es así, amada. El Señor dio instrucciones específicas a Moisés y le dijo así: hazte un arca de madera de gober, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por parte de arriba. Pondrás la puerta del arca a su lado. Te harás piso bajo, segundo y tercero. Amada, Dios nos da instrucciones. En este caso, lo primero que le dice a Noé es que haga un arca, pero le dice de qué madera. Hoy en día los expertos no saben qué tipo de madera es gofer. Puede ser de Líbano, puede ser de ciprés, puede ser, ¿verdad? De Líbano, de ciprés, y hay otras por ahí que ellos dicen que son un tipo de madera que soporta todo tipo de inclemencias y no se pudre fácilmente. Y es que la madera en la Biblia, este término representa, ¿sí? Múltiples versículos hablan de ella. Se ha utilizado y hace mención en la palabra. De muchas formas nos habla el Señor. Hemos visto también por parte del ministerio otros estudios que hablan específicamente de un tipo de madera. Y es que la madera es el asiento de la sabiduría. Y a tal punto que del liber, o sea, la parte interna de la corteza de los árboles, saldrá el cuerpo. ¿Sí? Biblos en griego y liber en latín significan primitivamente corteza arbórea. Esto designa a ellas libros que están escritos. Entonces podemos decir que la madera es la palabra del Señor. El término de la madera, te decía, se puede encontrar en múltiples ocasiones para hablar de varios objetos. Por ejemplo, en Levítico 1:7 se hace mención de esta palabra de madera como leña para mantener vivo el fuego. Es que la palabra de Dios es fuego.
mientras que en Deuteronomio 10:1 se usa como un instrumento con el que pueden construir otros objetos. Así es, a través de la palabra de Dios podemos alcanzar todas esas promesas. Podemos construir. Esto es lo que hoy la madera representa en tu vida. Estas son tus instrucciones para el arca, un arca espiritual que Dios te está llamando a construir. Por eso es tan importante saber qué estás preparando para Dios, qué estás construyendo para Dios. Noé estaba preparando un arca. No importa lo que te tuviera que pasar, no importa que la gente hablara mal de él, no importa lo que los demás pensaran de él. Él solamente tenía una encomienda: preparar el arca en la que iba a entrar él, su esposa, sus hijos y aquellos animales que se iban a salvar. Esas advertencias que vemos hoy en día es para que pongamos cuidado y preparemos esa arca espiritual que el Señor quiere que hagamos. Primeramente con su palabra, que viene a ser ese significado de la madera hoy en día. Aunque específicamente no sabemos qué tipo de madera era el arca, que dice gofer, hay quienes, te decía, lo han relacionado con un árbol resinoso. Podía ser un árbol de madera para hacer balsa, por ejemplo. O sea que la palabra de Dios es tu salvación. También puede ser tipo roble blanco o madera de ciprés. Estas maderas son duraderas y extremadamente resistentes a todo ambiente. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a ayudar en todo tiempo. Así como la madera es para duradera y extrema resistencia, la palabra de Dios te va a volver resistente a todo clima, a todo tiempo, en cada etapa. También vemos que el arca había sido calafeteada por dentro y por fuera, con brea. Y bueno, cuando Jehová le dice a Noé que le haga el arca, le da estas instrucciones precisas de cómo construirla. Le indica que será de ese tronco de árbol resinoso, que tendrá 3 pisos, pero le dice algo muy importante: que la cubrirá por dentro y por fuera. Les da las medidas de altura y el ancho. Y el registro dice que todo eso le fue indicado a Noé y que él lo hizo. Otra manera donde se utilizaba esta brea, vemos, esta brea es específica para cuando se armaban los barcos antiguos. Expertos dicen que se extendía una mezcla espesa, es decir, la brea se untaba sobre las uniones del casco de la nave, y esta brea servía para aislar el área, de tal forma que el agua no entrara a la embarcación. ¿Y por qué hoy te doy estas instrucciones? Bueno, es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Que no olvides que el tiempo de Dios es perfecto, pero que Jesús dejó dicho que iba a volver a venir y debemos de estar preparadas. Es que los materiales aislantes, como la brea, son todos aquellos capaces de inhibir, ya sea el calor, la energía, los ruidos, la humedad. Pero estos aislantes se caracterizan por su resistencia, la cual impide, ya sea el calor, los sonidos, la humedad. Y esta brea hoy en día podría ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que cubrirnos por dentro y por fuera. El Espíritu Santo puede ser esa
unción. El Espíritu Santo puede ser como esta brea, extremadamente resistente y siempre llevándonos a esos lugares donde necesita trabajar el Señor. Puede ser ese aislante. Él quiere cubrirte por dentro y por fuera. Él quiere llenarte en cada área. Él quiere extenderse. Y nosotros necesitamos esa unción en cada parte de nuestro ser. Así como lo hacía en el casco de la nave, bueno, pues queremos el Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca. Necesitamos ser llenas de Él. Y les decía que esta brea viene a ser el Espíritu Santo porque veamos una ocasión en la palabra de Dios que el Espíritu Santo los aisló hasta que hicieran lo que Dios necesitaba que hicieran. En Hechos 16, 6 al 15 nos dice, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Allí, una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él un varón macedonio que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Nos embarcamos en Troas y fuimos directamente a Samotracia. Al día siguiente proseguimos a Neópolis y de allí fuimos a Filipos, que en una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esta ciudad tuvimos algunos días. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río donde se hacía la oración allí. Entonces nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. Y nos sentimos obligados a quedarnos allí. ¿Ves? ¿Ves cómo esta brea puede ser ese aislante, ese conductor que te lleve al lugar donde la palabra necesita ser ministrada? Esa brea que se extienda sobre otros y la sangre de Cristo los redima. Así como Lidia, ella y toda su familia fueron salvas. Ella ya había preparado su corazón. Ella les dice, si consideran que soy fiel al Señor. La gente hablaba, las mujeres hablaban de Lidia. Ahí en Tiatira, ella adoraba a Dios. Emocionante lo que el Señor está trabajando en nuestros corazones. Hasta dónde hemos dejado de que estas malas costumbres vuelvan a nuestras vidas. ¿Qué estás preparando? ¿A dónde te quedaste quizás? ¿Hasta dónde habías avanzado? Y hoy el Señor te quiere impulsar nuevamente a que sigas avanzando, a esforzarte día y noche, a ser obediente,
a no cuestionar lo que el Señor te pide, a que tu fe sea siendo purificada. Hoy el Señor nos exhorta a buscar más de Él, a guardar su palabra. Hoy nos guía para que podamos permanecer haciendo lo correcto, que nuestra vida sea una vida que dé frutos. Y es que eso fue algo que no sucedió en aquella población donde estaba Noé. Ellos no querían dejar nada atrás, porque subir al arca era creer, entregar y ser transformado. Subir al arca era creer en el Señor, era entregar su antigua vida y creerle todo lo que estaba diciendo a través de Noé. Les costaría a cada una de esa persona el decidir seguir a Jesús. Les costaría esa vieja antigua vida, pero a cambio de dejar esas cosas del mundo, de soltar lo que había en la tierra y subir al arca, tendrían a cambio esa vida eterna. Soltar, no volver atrás, tenía una recompensa invaluable. Pero ellos no querían dejar la prosperidad, la autosuficiencia, la autosatisfacción. En el arca había seguridad de una vida nueva, de una vida total para Cristo. Hoy en día el Señor una vez más nos predica a través de Noé. Una vez más el Señor te invita a no morir en el diluvio, en esa inundación que hay de hablar mal del prójimo, de poner comentarios, de solo tocar un dispositivo y ponerte de acuerdo con otros, o de quizás con tu propia familia, con tal de no llevarles la contraria, ponerte de acuerdo, aún sabiendo que lo que creen, que lo que dicen, que lo que hablan va en contra de la palabra de Dios. Hace rato te decía, ¿prefieres quedar bien con otros? ¿Quedas bien con esa familia y quedas mal con Dios? Hoy tenemos estas instrucciones para construir esa arca espiritual. Hoy el Señor, una vez más, ha traído esta palabra fresca. Otra vez, a través de Cristo Jesús, podemos escapar de la ira que Dios enviará sobre los impíos. Y juntamente como Noé y su familia lo hicieron, hoy podemos subir al arca. Cuán seguros y cuán bueno sería estar en esta arca en medio de todos estos diferentes tiempos que vienen sobre nuestra vida y sobre la humanidad. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, 3, 4. ¿Ves que los tiempos se acercan? La piedad nos ha dado, a través de su divino poder nos llegó, como todas las cosas. Nos ha llamado a ti y a mí,
por su excelencia y por su gloria. Hoy nos da preciosas promesas, grandísimas, para que tú participes de esa naturaleza divina, de esa transformación y esa santidad que te ha pedido día a día. Dice la palabra de Dios en este versículo de Pedro que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de esos deseos de la carne, a causa de la concupiscencia, ¿qué quiere decir? Haciendo lo que a ti te viene en el pensamiento, lo que te viene a hacer, creer y decidir lo que tu carne necesita hacer. Si tú sigues haciendo eso, no estás participando de la naturaleza divina. Noé, su familia, fueron salvos desde el punto en que le creyeron al Señor, desde el punto en que obedecieron y trabajaron día a día por más de 100 años, creyendo cada mañana lo que Dios le había dicho. Tú te levantas cada mañana creyendo lo que Él te dijo o lo que te dice el enemigo. Noé no dudó en seguir trabajando y obedeciendo para que un día él y su familia fueran salvos. Y durante 40 días de lluvia, él permaneció en el arca. Y él fue salvo junto con su familia porque ellos habían decidido ser obedientes a las advertencias de Dios. Amén. Bueno, pues hoy el Señor te invita a preparar un arca. Bendecido sea su nombre y su palabra exquisita. Amado y precioso Padre, damos por concluido este primer día lleno de gozo, lleno de reflexión, lleno de exhortación. Hoy dispón cada una de estas mujeres en su corazón, Señor, para que realicen todas ellas, cada una de esas cosas que tú ya les has pedido. Cada instrucción sea llevada a cabo para que pueda llegar a ese fin determinado. Queremos hacer todo lo necesario para ello. Ayúdanos, Señor, a organizarnos, a condicionar, a disponernos, a planear, pasar tiempo en tu palabra, obedeciendo, trabajando, hacer todo lo necesario, todo lo que complete aquella promesa, todo lo que aplique aquellos mandamientos. Ayúdanos a ser temerosas y obedientes de tu palabra. Ayúdanos a construir esa enorme arca para que puedan entrar los seres más amados y con nuestra familia poder un día alabarte, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día y podamos, Señor, hallar gracia delante de tus ojos. Queremos ser justas, Señor, delante de ti. Queremos, Señor, que cada una de nuestras generaciones sea alcanzada para tu gloria, para tu majestad, para tu soberanía. Señor, no permita, Señor, que se corrompan ni nuestras generaciones ni nosotras a causa, Señor, de este pecado que sobreabunda. Señor, te pedimos que quites toda violencia, Señor, de nuestros alrededores. Que traigas un espíritu nuevo, Señor, en cada una de nuestras colonias. Señor, en esta poderosa madrugada, te pedimos que podamos seguir tus instrucciones tal y como nos las has dado. Ayúdanos, Señor, a que podamos obedecer. Hoy te pedimos, Señor, que toda injusticia salga de nuestras vidas. Queremos buscarte fielmente, con entendimiento. Queremos, Señor, siempre poner lo verdadero y lo justo por delante de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes
con estas advertencias y con estas instrucciones también para construir esa arca donde puedan entregar y entrar cada una de nuestras familias, que puedan entrar nuestros seres amados, Señor. Te pedimos que no sea un final trágico y doloroso como fue para toda aquella gente. Hoy te pedimos, Señor, que nos des y nos ayudes a redoblar esfuerzos, tal y como lo hizo Noé, para que aquellos no se perdieran. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos prevalecer en tu palabra. Hoy, Señor, te damos la gloria y la honra porque nos has invitado al arrepentimiento. Hoy quieres erradicar la maldad de nuestros corazones, de nuestras generaciones. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a ser como fue Noé, a solamente trabajar y predicar. Hoy queremos preparar esa arca en la que podamos entrar. Gracias, Señor, por este tiempo poderoso y maravilloso. Gracias, Señor, porque como el Padre te ha amado, así también tú nos amas. Queremos permanecer en tu amor, queremos guardar tus mandamientos. Gracias, Señor. Es necesario, Señor, que preparemos esta arca para que podamos ser totalmente salvas, Señor. Y con nosotros poder subir a esa hermosa familia que tú nos diste. No permitas, Señor, que nos olvidemos de escuchar tu voz. No permitas que llegue la autosuficiencia a nuestras vidas. Quita, Señor, toda concupiscencia. Que no olvidemos, Señor, de dónde nos sacaste. Porque ahí un día estuvimos perdidas también. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que es esa brea que va a extenderse en nuestra vida y que va a cubrir por dentro y por fuera. Gracias, Señor, por cada instrucción precisa que nos vas a recordar, por cada instrucción que nos has dado. Ayuda, Señor, a que no entren en nuestro casco, en nuestra mente, aquellos pensamientos que nos desvíen del propósito inicial por el cual tú nos llamaste. Ayúdanos a compartir la palabra donde es necesario y a no perder de vista tus mandamientos. Escapemos de tu ira día a día. Pongámonos a cuentas contigo, Señor, para vivir en agradecimiento y contentamiento, porque hoy somos salvas. Todo esto no sería posible sin la sangre de tu Hijo, Cristo Jesús, el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amadas, espero que hayan disfrutado este tema. Dios lo ha llevado preparando algo de tiempo en esta servidora. Y bueno, el día de mañana, hoy vimos que estamos construyendo, que estamos preparando. Pero todos los días Dios va a hablar a nuestras vidas poderosamente. Las esperamos el día de mañana. Que tengan un bendecido día. Poderoso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.